6 de la tarde con 26 minutos, estamos ya de regreso en Noticias 24. El Museo Interactivo Mirador, el MIM, inauguró una nueva sala para mini científicos. Está pensada para niños de entre 2 y 6 años y este espacio cuenta con diversos temas como las matemáticas, comunicaciones y la ciencia. Un proyecto que se encarga de incentivar a menores de edad a través de actividades lúdicas características de este museo. Para contarnos un poco más sobre esta sala y las novedades también del MIM, vamos a hablar con Dalia Heimann, directora ejecutiva del museo. ¿Cómo estás, Dalia? Muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marco. Gracias por ayudarnos a difundir este lindo espacio. Dalia, primero, ¿en qué consiste esta sala? ¿Con qué elementos cuenta? Cuéntanos más o menos en qué consiste, cuánto espacio tiene y cómo también va a atraer a los niños a esta nueva iniciativa del museo. Bueno, para los que no conocen el MIM está ubicado en la comuna La Granja. Es un gran parque, tiene dos grandes edificios y el principal y el que cumple hoy día justamente 22 años está compuesto por 14 salas. Y una de esas salas tenía un espacio para niños de 2 a 6 años que quedó un poquito obsoleta y hoy día, después de 4 años en pandemia entre medio, pudimos lograr inaugurarla. Y básicamente es darle oportunidad a este grupo etario, porque hablamos siempre de científicos, pero para que haya científicos tiene que haber también buenos científicos que quieran estudiar y tener la curiosidad para después poder hacer la carrera. Y eso debiese empezar desde la preinfancia. También con todo el tema del COVID y la pandemia aprendimos que la ciencia sí tiene importancia, que sí muta, sí tiene desarrollo y sí necesita científicos. Y en ese contexto creo que estamos haciendo un aporte en educación no formal, pero sí lúdica y de manera que estos niños vayan ya entendiendo lo que es la ciencia. Ahora, ¿en qué va a consistir específicamente esta sala? ¿Cuáles son las actividades o los espacios, las estaciones ahí de actividades con las que va a contar? Nosotros denominamos esto como un mini-MIM en esta sala. Son algunas experiencias que hay en otras salas referente a efectos científicos básicos como es el aire, la música, la música y la ciencia que se relacionan, la curiosidad de las texturas que finalmente tienen un tema de percepción que también es neurológico. En fin, está rodeado de muchas dinámicas que estos niños necesitan para estimularles, pero también basado en efectos científicos que están en el día a día en torno nuestro y que, sobre todo de estos niños. Y lo otro importante que es una sala inclusiva. No solo en el acceso físico, sino también con la discapacidad del TEA, o discapacidad auditiva, o discapacidad, hablante. Entonces, al final hace que todos podamos aprender de alguna manera independiente de la discapacidad o no discapacidad que tengamos. Ahora, ¿cómo se construye la idea para llegar finalmente a la creación de este espacio para niños de entre 2 y 6 años, considerando que en general la ciencia es un tema bien complejo, bien duro de estudiar, son años, los científicos estudian por hartos años, una especialización también constante? ¿Cómo se lleva este tipo de contenidos a los niños de entre 2 y 6 años? Mira, Marco, muy interesante tu pregunta, porque cuando inauguramos, nadie se puede imaginar el trabajo que hay detrás de estas salas. Una sala en el MIM demora entre 1 y 2 años y claro, con pandemia hasta duró un poco más. Entonces parte con el equipo de educación buscando los mensajes educativos que se quieren mostrar. Y luego, en este caso, probamos una metodología nueva que es empezar a hacer focus group con lo que los niños en ese grupo etario 2 a 6 estén interesados o puedan proyectar una mayor vinculación. También se hizo focus group con parvularios, se hizo ejercicios. Y con eso, y obviamente asesorado por equipos parvularios y docentes, psicopedagogos, psicólogos, etcétera, que lograran armar una matriz educativa que es como un guión educativo. De ahí pasa al equipo museografía, donde empieza a diseñar todos estos módulos y que también tienen que tener otro tipo de cuidados en este espacio, con este tipo de grupo etario, ¿cierto? Que es las cosas redondas, que no hayan peligro, los niños se puedan caer, etcétera. Es una sala igual mediada, todo en el MIM es mediado.
Y por último, viene la parte constructiva, y que eso también es un proceso largo, no solo por el hecho de construir, sino porque en la construcción se van viendo errores y ahí también se generan espacios de prueba con focus de niños. Entonces, finalmente, evitar un poco que haya algún elemento o alguna situación que no se entienda. Y ahora, ¿cuáles son en estos focus group que realizaron para la generación de este espacio? ¿Cuáles son los temas que principalmente les interesan a los niños y de qué forma se implementan, se establecen en esta sala para que los niños puedan disfrutarlos, en definitiva, que es el objetivo final, me imagino, de este espacio? Claro. Mira, nosotros llamamos la sala Yo Exploro, porque en esa edad los niños empiezan a explorarse a sí mismos, ellos son el centro, y exploran lo que está en su entorno inmediato, ¿ya? Entonces, todas las actividades es la relación de ellos con su cuerpo, está hecho a su altura, está hecho para que toquen, está hecho para que miren, está hecho para que escuchen, todos los sentidos se ponen en práctica, ¿ya? Entonces, indirectamente se van mostrando situaciones científicas como es el aire, la oscuridad, la luz, y que también son efectos científicos. Y ahora, ¿qué aspectos también del desarrollo de los niños esto logra involucrar? Hay que considerar que los niños entre 2 y 6 años están en pleno desarrollo, aún ni siquiera entran al colegio para tener una aproximación quizás más metodológica al aprendizaje. ¿Cómo se logra entonces esto para que ellos puedan, en definitiva, aprender y disfrutar de este espacio? Primero, nosotros en los últimos años hemos hecho bastantes ejercicios, actividades con el grupo de profesores de parvulario, todo esto en virtual en etapa pandemia, y ahí hemos aprendido y generado una red con varios grupos como la Fundación Integra y otras, pero en general el MIM tiene una cierta autonomía, uno va y libremente elige. Ahora con el COVID hay que hacer cierto direccionamiento por los aforos, pero es una libre búsqueda, cada uno va a la sala que le interesa en esta diversidad temática científica. Sin embargo, en esta sala va a haber una mediación constante por la edad, para que el niño uno lo vaya enfocando y ayudando a qué está descubriendo. Ahora, el qué descubres a través de preguntas. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué encontraste? ¿Qué te extrañó? Entonces, los niños van entendiendo, porque detrás de un científico siempre hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, ese es un poco el foco en esta sala. Ahora, si hacemos, por ejemplo, tratemos de describir un recorrido verbal de este espacio. Uno va de la mano con su hijo, su hija pequeña o pequeño, de entre 2 y 6 años, uno ingresa a este espacio, ¿con qué se va a encontrar? Hagamos un recorrido verbal de este espacio para saber también con qué nos vamos a encontrar al momento de hacer la visita a este espacio denominado Yo Exploro. Claro, mira, parte lindo, porque parte con un túnel de colores, con una música suave. Todo esto pensando en niños que pudiesen autoexcitarse sobre todo los niños con TEA o algo, entonces tiene algo muy bajo para que bajen su ansiedad, porque en el MIM los niños entran con mucha ansiedad, ¿cierto? Y van pasando por un túnel de colores de iluminación que va cambiando, muy sutil, nada duro, nada agresivo. Y con eso se van como metiendo a este mundo de infancia. Posteriormente, van llegando a distintos módulos con cierta libertad, no es todo dirigido, pero por ejemplo hay uno que uno mete la mano y que tiene que tocar texturas y adivinar qué textura es, el pasto, la madera, distintas materias. Hay otro que van eligiendo los olores, a pesar de que estamos con mascarilla, está probado, está hecho en pandemia, así que se huele un poco y se va identificando y también a la vista, y arriba se va iluminando la vegetal que lo descubrieron. Otro que es un famoso hito, ¿no? En el MIM hay mucho hito que se llama el pianito, que fue parte de la sala antigua y lo recuperamos, que uno camina y con los pies toca el piano. Entonces van entendiendo que la música trabaja, se toca, pero también hay ciencia atrás de un piano, hay temas, ¿cierto? Hay otro que es armar bloques, que eso es la matemática pura, cómo encajo, cómo calzo un modelo con otro. Hay otro que son unos focos de aire que uno prende con un botón, son aire fuerte y la pelota se levanta y se sostiene arriba gracias a ese aire, que es un efecto científico. Entonces ellos lo encuentran lúdico, pero finalmente están entendiendo que es ciencia, no es magia.
Eso es en poco resumen. Hay otro box que uno se sienta y hace con distintas luces detrás de uno cómo el cuerpo se refleja. Entonces van entendiendo el efecto la luz, que también es ciencia, etcétera. Y ahora, Dalia, ¿cuánto dura este recorrido por este espacio? Considerando también que si uno va al MIM, yo lo fui a visitar hace un par de años, uno va y hay mucho espacio ahí por recorrer, hay mucha actividad en general para personas de todas las edades. ¿Cuánto dura el recorrido aproximadamente en este espacio en específico? Es relativo porque hay niños que necesitan más y menos tiempo. Acá no se mide por tiempo, pero un promedio. Tampoco podemos decirte exacto esta sala cómo va a ser, estamos recién abriendo, pero sí te puedo decir que un promedio de un visitante es de 2 horas en todo el museo. Me imagino acá también que venga una familia, como dices, efectivamente es para todos, que deje sus niños ahí más pequeños con el apoderado, y el otro sigue con los otros niños o la otra persona con el resto del camino. Así que por lo menos pueden estar ahí tranquilos 1 hora. Es realmente una magia, hay partes que escalan, es el cuerpo que se desarrolla, o sea, realmente es importante. Pero también quisiera ahí recalcar, si me permite, lo que decías de lo etario. Nosotros cuando partimos hace 4 años un poco la reflexión y nos vino, ¿cierto?, el estallido y la pandemia, ¿qué queríamos como equipo? Porque reflexionamos en torno a estas situaciones que nos sucedieron como país y como mundo. Es un poco la diversidad, la equidad y la diversidad etaria. Y nosotros partimos el 2018 con la gratuidad de adultos mayores, entendiendo que la ciencia no es solo para niños, sacar ese estigma que el MIM es solo para niños. Seguimos en el año con muchas actividades virtuales para jóvenes, adultos jóvenes, y terminamos hoy inaugurando una sala para niños de 2 a 6, entendiendo finalmente que el MIM es de 2 a 100 años. Todos encuentran algo, aprenden algo, ¿ya? O sea, yo estudié ciencia en el colegio, lo básico, y cuando entré a trabajar acá volví a aprender todo y otras cosas. Entonces es importante entender que el MIM es para todos. Claro, es una forma ahí bien entretenida de ir aprendiendo y de ir interiorizándose con materias que probablemente para uno, cada uno en sus propias áreas, hablando de adultos, puede ser bien complejo de aprender de una forma un poco más académica quizás. Ahora, ¿cómo se conjuga todo esto, la cantidad de visitantes, considerando ahora que ya comienza poco a poco a retomarse la normalidad o la presencialidad, principalmente en los establecimientos educacionales? ¿Y cómo se conjuga esto, la cantidad de visitas que, por ejemplo, pueden ustedes llegar a esperar durante este año, partiendo por estos meses que vienen, con la pandemia, con las medidas sanitarias, cuáles son las medidas, cómo se conjuga en definitiva la visita con las consecuencias de la pandemia? Nosotros en la pandemia, una de las adversidades salen a veces cosas creativas. Tratamos de hacer muchos ejercicios como equipo, de unirnos, de trabajar de manera transversal en distintas áreas, y finalmente tuvimos la capacidad de reconvertirnos muy rápidamente el 2020. Nosotros, la comuna La Granja se fue a cuarentena a fines de enero del 2020, y un mes después o 3 semanas después ya estábamos lanzando el primer programa MIM en Casa, que en el fondo es cómo hacer ciencia en casa con las cápsulas en las redes sociales. Y hoy día, ya 2 años de la pandemia, estamos completamente virtuales. Los recorridos del MIM están virtuales, las actividades son virtuales y presenciales, o sea, estamos en ambos dos sumamente equilibrados. Eso ayudó a romper fronteras, no solo regionales, sino internacionales, porque hay hoy día docentes de otros lados que se inscriben en nuestros cursos, etc. Entonces, claro, nosotros hicimos medidas sanitarias muy estrictas de acuerdo a los protocolos de museo, y cada vez ha habido un poco más aforo, ya estamos en fase 4, y eso tiene también la importancia de entender que antes entraban 400.000 personas al año, 2.000 al día, y era mucha gente. Hoy día, por supuesto, tenemos menos. Ya en fase 4 podemos tener casi 1.000 personas al día, 500 en la mañana, 500 en la tarde, pero hay una como calidad de visita mejor. O sea, al final la pandemia también trajo algo interesante. Hay menos personas adentro y hay una mejor calidad de aprendizaje. Y ahora, Dalia, para ya ir finalizando esta conversación, hablemos respecto, por ejemplo, al precio de las entradas, si es que se pueden comprar a través de internet, qué actividades también se vienen. Entiendo que este fin de semana van a contar también con algún tipo de actividad pensando en la inauguración de este nuevo espacio. Así es. Como hoy día es el aniversario del MIM, 22 años, y además abrimos esta sala nueva desde hoy en la tarde, pero ya está cerrando, o ya cerró el MIM esta tarde.
Pero mañana quedan entradas, se pueden comprar hasta las 12 de la noche del día anterior, y si no el sábado hasta las 12 de la noche quedan entradas. Para adultos 5.000, pero para los niños hasta 12 años gratuito. Recordemos que los bloques son en la mañana y en la tarde porque hay que sanitizar a la hora del almuerzo, por lo tanto los ingresos en la mañana son de 9:30, 10, 11 hasta las 2, y después en la tarde 3, 4 hasta las 6:30. Y estos 4 bloques, sábado, domingo, están totalmente gratuitos los niños hasta 12 años. Importante entonces ese dato, gratuito hasta los 12 años entonces. Dalia Heimann, directora ejecutiva del Museo Interactivo Mirador, muchas gracias por esta interesante conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Marco, por toda esta entrevista.